Hola a todos. Hace ya algunos días ha salido la versión 4 de Lazarus y FreePascal. Dentro de los detalles de Lazarus tenemos, como siempre, las versiones para Windows, para PSD o Linux o para Mac OS. Dentro de las versiones de Linux tenemos GTK2, Qt4, Qt5 y Qt6, que es la última versión de Qt. Muchos se preguntan, sobre todo quienes trabajan con escritorios como GNOME o XFCE que funcionan bajo GTK, ¿qué pasa con la versión GTK 3? Aunque está en desarrollo, por su gran diferencia con GTK2, se hace muy lento la migración del entorno de Lazarus. Entonces aquí vamos a aprovechar a actualizar nuestra versión de Lazarus a una versión más nueva. En este caso tengo la versión 3.8 y vamos a hacer las pruebas con la versión de GTK. Para utilizar Lazarus con GTK o Qt, como hemos visto, pueden consultar en otros videos, nos vamos a la opción de construir y donde tenemos el LSL widget, que es la parte gráfica, tenemos GTK, que ya está obsoleto, GTK2, GTK3, que está en versión alfa. Esto quiere decir que todavía no funciona correctamente al 100%, y las distintas opciones de compilación gráfica y no gráfica. Entonces uno debería seleccionar aquí y darle a construir para que se construya en la versión correcta. Primero vamos a hacer la actualización. Debemos cerrar Lazarus. Vamos a donde tenemos descargado el proyecto Lazarus y FPC. Abrimos una terminal y aquí vamos a hacer la actualización. Vamos a usar una forma diferente. Vamos a poner sudo apt install. Esto sería como la instalación de un paquete de Linux en versión Debian, Ubuntu y derivados. // y fpc las. ¿Qué le estoy diciendo con este código? Que me instale el paquete que tengo en la carpeta actual y con el apt install que, si hay alguna dependencia, también sea instalada. Damos enter, colocamos la contraseña de usuario y esperamos a que se actualice. Y me dice que ya estoy en mi versión más reciente, es decir, es la misma versión que se publicó para Lazarus 3.8. Vamos a hacer lo mismo con el src y aquí me dice que es la misma versión. Y ahora vamos a hacer lo propio con el IDE. Aquí me va a hacer una actualización porque la versión de Lazarus 4 y la que tengo es 3.8. Para algunos usuarios, sobre todo en Linux, esto a veces puede derivar en errores y en que Lazarus no funcione correctamente. Así que vamos a tratar de ver cómo hacer cuando actualizamos sin desinstalar Lazarus primero. Vamos a esperar a que termine de configurar. Muy bien, suele pasar que nos da algún error de configuración si lo hacemos de esta forma. Por eso yo siempre suelo recurrir a el comando de pkg e instalarlo desde aquí, que suele dar menos problemas. Pero la intención aquí es que vean otra forma de hacerlo. Muy bien, ya están corregidos los errores. Ahora toca ejecutar Lazarus en su versión actualizada. Normalmente les suele aparecer que hay diferentes versiones de Lazarus, haciendo referencia a la carpeta de Lazarus dentro de Linux. Vamos a ir a esta carpeta. Dentro de esta carpeta tengo Lazarus 4.0 y como mi versión anterior era la 3.8, va a hacer referencia a Lazarus 3.8.
por otro lado tengo la versión de Lazarus que aquí me figura como custom, que esta sí es mi versión 3.8. ¿Por qué? Lazarus tiene sus archivos fuente en una ubicación de usuario o de sistema y crea una carpeta dentro del usuario donde cada vez que nosotros recompilamos Lazarus o agregamos algún componente, se va a compilar una segunda versión de Lazarus aquí para trabajar. Entonces me dice que puedo cancelar el inicio, usar mi versión custom, es decir, volver a la versión Lazarus 3.8 que tengo instalada, o usar la versión por defecto del sistema, que es la versión nueva que acabo de actualizar. Como nosotros estamos actualizando, le vamos a hacer clic en ejecutar la versión por defecto del sistema, que es la nueva versión. Este canter me dice que ha encontrado configuraciones incorrectas. ¿Por qué? Yo estoy trabajando actualmente con Lazarus 4.0 y la versión que tengo en la carpeta de usuario, aquí pueden ver mi usuario Lazarus, hace referencia a la carpeta 3.8.0 que, como mostramos ya, no existe más porque actualice Lazarus. Entonces lo que debo hacer es decirle que actualice la información para corregir de la versión 3.8 a la versión 4, que es la nueva versión. Entonces me dice: bienvenido a Lazarus 4.0, ya tengo una configuración o una compilación personalizada para el usuario que tiene una configuración vieja y me pregunta si quiero actualizarla. Obviamente le tengo que decir que sí. Aquí, dentro de las novedades de Lazarus 4, tenemos la opción para elegir si queremos a Lazarus en modo multi-window, que es la versión clásica de Lazarus, en modo ventana única, esto es la versión donde está todo integrado. Nosotros en otros videos hemos visto cómo configurar y compilar la versión de Lazarus para que sea modo ventana única. Aquí ya en esta versión directamente podemos seleccionar al iniciar la versión que sea ventana única, y en la parte del editor, es la parte donde escribimos el código fuente, puedo tener que el formulario esté como una ventana por fuera de todo el IDE o que el formulario esté dentro de nuestro IDE y tenga una sola ventana para trabajar con formularios y con código. En otros videos hemos visto cómo unir todo en una sola ventana e incluir el formulario y el editor de código todo dentro de un mismo editor. Si ustedes vienen del mundo de Delphi, es para hacer algo parecido. Así que voy a tildar estas dos nuevas funciones y voy a dar a arrancar IDE. Una vez que actualiza, me va a tomar la configuración previa que tenía de Lazarus. Si ustedes tienen algún componente dentro de la paleta de colores, como BGRA Controls o algún componente extra que hayan agregado, lo que deben hacer es, sin tocar nada, irse a configurar y construir, y aquí simplemente darle construir. ¿Qué estoy haciendo acá? Tomando la configuración de mi carpeta de usuario. Fíjense que aquí acaba de pasar las report y Westlabs, que normalmente los tenemos que agregar desde el gestor de paquete, pero en la carpeta de usuario personal estos paquetes ya estaban agregados. Entonces, al construir, voy a tomar la configuración que hay en mi carpeta de usuario y construirla con el nuevo Lazarus instalado en el sistema. Ahora debemos esperar a que se construya y se actualice Lazarus por completo a la versión 4. Tanto la carpeta del sistema, que ya está actualizada, y ahora estamos reconstruyendo y actualizando la carpeta del usuario. Una vez construido, Lazarus se va a reiniciar y ya voy a volver a tener todos aquellos
paquetes o componentes que haya agregado previamente funcionando con la versión 4. Si me voy a la paleta de colores, ahora tengo FP Web que hoy no lo tenía. Lo mismo que las Report. Muy bien, ya tenemos Lazarus instalado y actualizado a la nueva versión. Lo que vamos a hacer ahora es hacer pruebas sobre GTK3 con Lazarus. Antes de construir, debemos agregar las librerías de desarrollo de GTK3. Volvemos a la terminal y vamos a buscar, en el caso de Debian, Ubuntu y demás, un search libgtk-3-dev. El "-dev" hace referencia a que son librerías de desarrollo, es decir, están todas las cabeceras y el código necesario para que Lazarus pueda construir su aplicación realmente en GTK3. Actualizo, presiono Enter y aquí tengo. Esta es la librería que yo necesito. Siempre búsquenla o consulten la documentación de su distribución de Linux para poder instalarla. Así que vamos a instalar sudo apt install libgtk-3-dev. Esto va a instalar todo lo necesario para que yo pueda construir mi programa con GTK3. Le voy a decir que sí y vamos a esperar a que se instale. Muy bien, antes de construir Lazarus, estamos ya en la carpeta de Lazarus, entramos en 4.0, entramos en Unix, entramos y listamos. Debemos entrar en toda esta ruta que por defecto en las distribuciones de Linux es la misma. Aquí puede variar 3.8, 4, 3.6 dependiendo de la versión de Lazarus. Y aquí es donde nosotros necesitamos, así como tenemos GTK2 y Qt, como no he usado otra versión, crear con permisos de administrador GTK3. Y debemos darle permiso. Aquí le estoy diciendo como administrador que me cambie los permisos para lectura y escritura para cualquier usuario. Presiono Enter, vuelvo a listar y ya tengo mi carpeta GTK3. Esto es muy similar a lo que hacíamos cuando construíamos para Qt. Ya tenemos todo listo, ahora podemos ir a herramientas, construir. Aquí vamos a seleccionar GTK3 Alpha y aquí hay una recomendación. Si ustedes tienen la interfaz de modo ventana única, puede llegar a dar un error. En cambio, si tienen la versión de ventana separada, puede no darlo. Vamos a hacer las pruebas sobre las dos. Vamos a construir y debemos esperar a que Lazarus construya en GTK3. Vamos a abrir terminal y vamos a listar lo que hay dentro de GTK3. Todavía no hay nada. Y aquí va a ir construyendo todos los componentes. Algo que deben tener en cuenta es que dependiendo de qué componente tengan, como las Report, WebLAS o algún otro componente, si algún componente no soporta GTK3 me va a dar un error, como pasa aquí con el Turbo Power iPro, que me dice que no soporta GTK3. Esto quiere decir que no lo voy a poder utilizar. Y tengo otro paquete, Pascal Script, que me dan errores. Lo que debo hacer con estos paquetes, si quiero aún así insistir, es borrarlos. Vamos a buscar Pascal Script, lo debo borrar. Y el Turbo Power iPro también lo debo quitar. ¿Qué quiere decir esto? Que estos paquetes que estoy quitando para que compile GTK3 no los voy a poder usar con GTK3. Desinstalarlos también. Esto va a quitar los paquetes y va a volver a construir en GTK3 porque ya está seleccionado y esperamos otra vez. Y aquí tenemos el primer error, donde me está diciendo que no puedo usar GTK3 porque hay errores con BTE.
que tiene que ver con el editor. Entonces, quiere decir que GTK3 aquí no voy a poder usarlo. Pero en realidad, ¿no voy a poder usarlo? No. Esto quiere decir que aquí tengo, por ejemplo, un if abierto y no tengo cerrado. Lo que puedo hacer es probar de comentar el código con este error. Guardo sobre el mismo archivo de Lazarus y voy a probar otra vez de construir. Está GTK3, construimos nuevamente. Aquí me está diciendo que tengo una dependencia para una terminal que no lo puedo usar. Lo que voy a hacer ahora es cerrar y vamos a resetear la configuración de Lazarus. Entonces me voy a mi carpeta de usuario y voy a borrar todo la carpeta .lazarus, es decir, toda la configuración. Suele pasar que tengo algún error que puede haber quedado de migrar de una versión a otra. Entonces es como hacer una instalación por defecto, quitar todos los parámetros de usuario personal y dejar solamente la instalación básica del sistema. Si abro Lazarus, me va a dar el cartel de la detección de la nueva ejecución. En esta ocasión lo voy a dejar como un ID clásico y con el formulario flotante. Arranco y es la versión clásica de Lazarus, donde tengo los componentes mínimos, no tengo ningún componente nuevo. Voy a construir, voy a seleccionar GTK3 y construir. Y debemos esperar aquí cualquier error o cualquier paquete o cualquier configuración que yo haya tenido en la versión 3.6, que era la anterior, no va a estar y Lazarus va a estar como si lo hubiera instalado por primera vez y nunca hubiera estado en mi sistema. Entonces es menos probable que genere o que dé errores aquí. Esperamos a que compile y se reinicie en caso de que la compilación pase. Muy bien, aquí compilo, ahora va a reiniciar y veremos si funciona. Y como pueden ver ya tenemos algunos cuantos errores. Por ejemplo, el menú no carga bien, el formulario, el editor de código pareciera estar bien, las opciones no se muestran muy bien. Bien, así que podemos decir que la interfaz en GTK3 no funciona. Pero ¿qué pasa con las aplicaciones? Muy bien, hubo que forzar el cierre porque no estaba funcionando. Ahora cada vez que yo lo arranque no va a funcionar, así que vamos a limpiar nuevamente la carpeta de Lazarus para que arranque otra vez correctamente. Vamos a elegirlo esta vez en modo moderno, aceptamos. ¿Y qué pasa con las aplicaciones en GTK3? Bien, algunas aplicaciones pueden llegar a funcionar. Todo depende de qué componente estemos usando. Vamos a checar un poco acá. Y lo que vamos a hacer con esta aplicación es primero guardarla. Vamos a guardar, vamos a la carpeta tmp y le vamos a poner aquí test GTK3. Bien, y la unidad 1 guardar. ¿En qué versión estoy? Estoy usando la versión de GTK2, pero vamos a compilar como destino a GTK3. Vamos a tener un formulario y vamos a poner algunos componentes. Primero vamos a ejecutar para ver que esto funciona.
Muy bien. Para utilizar GTK3 igual podemos ir a proyecto, a las opciones de proyecto y nos vamos a la parte final donde tenemos las opciones, los añadidos o reemplazos, donde en la parte del widget le vamos a seleccionar GTK3, que nos sigue apareciendo como alfa, más allá de que había rumores de que ya era final. ¿Qué quiere decir? Que aquí cuando yo esté tratando de compilar me va a usar GTK3 para mi aplicación. Voy a aceptar, construyo. Si le prestan atención al apartado de mensajes, está usando componentes GTK3 para construir mi proyecto. Por eso este proyecto está demorando. Tengo GTK3 en una ventana, funciona. Agreguemos algunos componentes básicos, como un botón, un label. Vamos a ver, esto es GTK3. Vamos a poner un edit, vamos a poner un checkbox y vamos a poner un grid. Vamos a poner acá en componentes, vamos a buscar un grid, un string grid. Vamos a ejecutar y va a compilar todos estos componentes en su versión de GTK3. Bien, y aquí tengo mis componentes en GTK3. Quiere decir que algunos componentes funcionan y otros no. Pero vamos a hacer una diferencia. Vamos a proyectos, opciones de proyecto. Vamos a agregar aquí GTK2. Vamos a compilar. Vamos a la carpeta TMP. De aquí vamos a buscar test GTK3. Mejor lo vamos a buscar desde la carpeta test GTK3 y acá tengo el proyecto compilado. Este proyecto es GTK2. Así que le vamos a poner GTK2 test. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a proyectos nuevamente y colocar habilitar GTK3 y quitar GTK2. Construyo. Si le prestan atención en la construcción, usa componente GTK3. Y terminó de construir. Este va a ser GTK3 test. Entonces abrimos el GTK3, donde tenemos las opciones, y el GTK2. Si le prestan atención, hay algunas diferencias entre GTK3 y GTK2. Primero, el tema, ¿sí?, se ve diferente y la barra de desplazamiento se ven diferente. Esto quiere decir que aquí tengo una ventana en GTK3 y aquí una en GTK2. Entonces, si quisiera hacer una aplicación en GTK3, lo que debiera hacer es ir probando los componentes. Vamos a poner un menú principal. Vamos a agregar algunos elementos y subelementos. Vamos a buscar otro componente más que podemos poner aquí, un SyncEdit. Bien, vamos a construir esto en GTK3. Muy bien, aquí tenemos los componentes en GTK3. El SyncEdit, que funciona, el botón, el edit, el grid, los menús. Bien, esto quiere decir que
Aunque Lazarus no se compile o se construye en GTK3, mi aplicación sí puede ser GTK3. Pero, como pequeño detalle, debo corroborar qué componente sirve y qué componente 2. Por ejemplo, uno de los componentes que nos decía hoy en la compilación que no funcionaba era el IPRO, que es para mostrar HTML. Vamos a poner el componente aquí y vamos a tratar de ejecutar nuestra aplicación. Bien, y bueno, como no tengo página no se muestra, pero el componente funciona. ¿Qué quiere decir esto? Hagamos una breve conclusión. ¿Podemos utilizar Lazarus con GTK3? Sí, pero no podemos diseñar con GTK3. Esto hace que el trabajo sea más difícil porque yo voy a crear toda mi interfaz en GTK2 o Qt y voy a tratar de compilarla en GTK3. Las diferencias van a depender de la distribución de Linux que ustedes usen, pero sí se pueden construir algunas aplicaciones en GTK3, aunque el IDE de Lazarus no. Dejamos hasta aquí esta breve conclusión y ya sabemos cómo resetear Lazarus. Hicimos las pruebas en GTK3 y les quedaría a ustedes ir probando qué componente funciona y qué componente no funciona con GTK3. Muy bien, dejamos hasta aquí y los espero en otro video.